Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva ya en este año 2017. Quiero empezar en nombre de mi familia y en nombre propio por agradecer todas las muestras de condolencia que hemos recibido por el fallecimiento de mi querida esposa. Verdaderamente el apoyo y la solidaridad que hemos recibido ha sido muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Dentro de las problemáticas que enfrenta Guatemala, particularmente nuestra ciudad, estoy seguro que usted todos los días la sufre. Cuando en su vehículo quiere ir de un lugar a otro de la ciudad y prácticamente solo de pensar que va a tener que sentarse y enfrentar el tráfico que cada día parece peor, pues tenemos que hacer planes diferentes, salir mucho antes de lo que pensamos, llevar toda la paciencia posible y sobre todo pues pensar qué podemos hacer para que esta situación sea diferente, porque pareciera que salir a las calles de Guatemala es realmente una condena que estamos cumpliendo por alguna razón que hicimos mal. Y esta razón que la hicimos mal no necesariamente es una responsabilidad de usted como ciudadano, pero sí es una responsabilidad de las autoridades que nosotros elegimos en su momento y que aún están en sus funciones, porque verdaderamente creemos que ha habido una ausencia de un plan, de una dirección, de un lineamiento e incluso ahora de un cumplimiento de normativas que nos permitan tener esa ciudad para vivir que tanto se habla, pero que tampoco se cumple. Mi invitado de esta noche es un distinguido profesional con una gran experiencia en el tema de la urbanística. Y me permito presentarlo en este momento al arquitecto Alfonso Yurrita, arquitecto urbanista. Arquitecto, bienvenido a su programa Acción Doctor, Positiva. Un gusto y lo siento mucho por su esposa porque el día que me invitaron, creo que al día siguiente sucedió este amargo momento y me sentí muy mal. Muy amable, arquitecto, sí. Le agradezco muchísimo. Sí. Pues como yo mencionaba en la introducción, esta ciudad prácticamente colapsó. Y esto me trae al nombre de un artículo que usted recientemente publicó y donde decía, Guatemala ya colapsó como ciudad. Cuéntenos un poquito, ¿qué es ese colapso? ¿Cómo lo visualiza usted, arquitecto? Mire, desgraciadamente yo tengo el antecedente de la ciudad de Guatemala, que fui director de planificación durante 9 años en la municipalidad. Estuve desarrollando el plan de Manuel Colón Argueta, que era muy bueno, el EDOM, y lo puse a funcionar después, cuando me hice cargo, porque era más o menos servía para el terremoto. Yo tengo esa experiencia espantosa de haber vivido una ciudad colapsada, pero físicamente y socialmente, y no solo la ciudad, el país. Y eso me enseñó mucho. Y eso me fue llevando poco a poco de la arquitectura al urbanismo, porque me di cuenta que los problemas nacionales eran más que la arquitectura. Y la arquitectura iba a ser casi cuando hubiéramos terminado una serie de problemas de desarrollo, porque todavía no estábamos en la disposición de poder llevar a cabo proyectos importantes en arquitectura, hasta que no terminábamos con los proyectos sociales y económicos y físicos que tenía la ciudad post-terremoto. Es decir, me tocó prácticamente trabajar en la limpieza de la ciudad de Guatemala. Prácticamente está destruido todas las zonas de pobreza o de clase media. Mucha gente perdió sus casas que alquilaban, y ese fue el gran problema. Que perdieron sus casas, alquilaban y no había casas donde regresarlos. Entonces muchos de ellos ocuparon la Plaza Mayor, ocuparon los parques, todo lo que encontraron. Donde se podía. Sí. Era una experiencia urbanística espantosa, choqueante para uno como profesional. Y eso me entrenó y me hizo cambiar de arquitecto a urbanista, porque me comencé a dar cuenta que los problemas de Guatemala tenían una profunda característica social que había que trabajar antes de seguir con la arquitectura, porque yo venía pues sobre de esa ilusión de uno de arquitecto de hacer proyectos interesantes y había empezado ya a meterme en ese campo, pero el urbanismo social de Guatemala me llevó a otro campo, al urbanismo, porque yo
aquí hay que resolver primero muchos problemas sociales en Guatemala antes de trabajar de arquitectura así por sí. Y eso fue más o menos por qué caí yo en arquitectura. Ahora, interesante, usted menciona que trabajó en tiempo de Manuel Colón Argueta. No, trabajé después. Después. Sí. Pero entiendo yo que en tiempo de Colón Argueta había un plan. Ahora, de ahí para acá, ha habido un plan de desarrollo de la ciudad de Guatemala, y cuando hablamos de la ciudad de Guatemala, arquitecto, también hablamos de lo que es el área metropolitana. Así es. La Gran Guatemala, porque ya no podemos nosotros olvidar que Mixco, Villanueva, Santa Catarina, somos parte de lo mismo. El EDON es el esquema de ordenamiento metropolitano. Exactamente. Manejaba todo el departamento de Guatemala, cosa que yo veo ahorita, salgo y veo todo lo de... El otro día estaba en un edificio de esos nuevos que hacen de 14 pisos, viendo todo el área metropolitana desde ahí, porque estaba al final de la Avenida Las Américas, y decía yo, ay Dios, y eso nadie le ha puesto atención, y ahí está. Lo han dejado que crezca desordenadamente, todo lo que estoy viendo, y era de noche todo iluminado. Como dicen que de la noche todos los gatos son pardos, no me afectaba, pero las luces sí. Entonces, ¿verdad? Entonces uno miraba todo el área metropolitana encendida. Decía Guatemala, el cabal el EDON ya no existe como ciudad. Imagínese, arquitecto, cómo cuando yo hablaba de esto del tráfico y de que uno se tira y dice, a ver, ¿a qué horas voy a llegar? Eso es un síntoma. Yo como médico miro el síntoma, pero ¿cuál es la enfermedad central? Porque ¿cuál es lo que verdaderamente usted considera como que la razón fundamental, o las razones, porque estoy seguro que son varias, para que estemos viviendo esta situación? Arteriosclerosis, usted que es médico. Es una cirugía radical la es que una se necesita. La que tiene la ciudad, pues. Sí. Lo que pasa es que hay una teoría en urbanismo que es cuando una zona se centraliza en un lugar X, mayor es la actividad que se van a realizar ahí, que va a traer. Y es lo que sucedió en Guatemala. Ante la presión económica, porque ese era el problema. Guatemala cae en manos de personas que van a manejar el valor de la tierra no por su capacidad social y económica, sino por intereses económicos. Es lo que yo hablaba. Aquí las torres que se hacen no son porque son necesarias, sino porque le sacan pisto al valor de la tierra. Ese usted, su terreno vale 5 millones de quetzales y entonces tenemos que hacer un edificio de 5 millones. Y eso nos va a llevar, depende del valor, cuántos pisos les vamos a poner a ese edificio. Claro. Entonces, normalmente en otros países el problema de la densificación, dijéramos, pero Guatemala, vamos a ver, desde la colonia hasta ahorita ha sido chata, por razones de los sismos. O sea, nunca se ha pretendido porque las estructuras todavía no tenían capacidad para soportar cierta capacidad, aunque después sí muchos edificios coloniales como iglesias y demás lograron soportarlos. Pero la idea general era una tendencia muy liviana a crecer para arriba. Ahora la confianza de la economía, dijéramos, libre, que hubo una ciudad, se me comenzaron a meter a hacer torres dependiendo del valor de la tierra. Y eso no debía existir. Es decir, en general debe existir un plan de ordenamiento metropolitano, pero no a todo nivel, o sea, tanto horizontal como vertical. Y otra cosa, los usos del suelo. Es decir, uno tiene que definir dónde haber zonas residenciales, zonas comerciales, zonas industriales, que no hay. Yo vivo en un barrio donde todas las casas se convirtieron en industria pequeña. Claro. Cuando salgo a caminar solo oigo las máquinas, taca, 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 todas las casas son ahora industria. Ahora una pregunta, arquitecto. ¿No hay legislación o no se cumple? Porque esa es una parte del problema de Guatemala, que usted dice, mire, aquí no se puede hacer tal cosa y empiezan a surgir y nadie lo para. Porque yo sí entiendo que hay regulaciones para zonas industriales, pero aquí nadie obedece la ley y nadie la hace cumplir. ¿Será ese el problema? Pero aquí nadie obedece la ley y nadie la hace cumplir. ¿Será ese el problema? Mire, no sé, hay gente que me escribe
precisamente el último artículo en el cual me hacen ver que no pueden hacer nada, porque hay intereses de otro tipo, mucho más grandes, pero los presionan. Ellos se oponen a una serie de proyectos que van haciendo de torres en zonas de barrios muy pequeños, con calles muy pequeñas, que lo que van a generar son atoraciones y socamientos del tránsito. Porque no le metes a que tiene que salir y tiene que entrar, pero van a otros lugares y van a lugares también encerrados. Es decir, el problema en general es que el sistema vial de Guatemala fue hecho para carretas, no fue hecho para carros. Claro. O sea, originalmente era para carretas. Usted mira las fotos de 1930 o 20, está lleno de carretas Guatemala. No había carros. Ni en la cantidad que hay ahora. Ni en lo que hay ahorita, ni la calidad. Acuérdense que el tránsito pesado, ya ni siquiera hay zonas para tránsito pesado, sino las mismas calles las utilizan. Ahí por mi casa pasan unos furgones que parecen trenes, pues. Y yo no sé qué habilidad tienen esos pilotos porque logran meterse en lugares que parecen increíbles, pero obviamente a costa de que retienen el tráfico, de repente bloquean por horas. Ahorita acá, venía para acá, una camioneta queriendo meterse en un parqueo, se llevó la base de una placa para el agua, creo, o drenaje que hay ahí. Yo venía caminando cuando dice carrac, se lo llevaron, porque se metió en una banqueta, claro, para poder meter. Pero esto de nuevo denota o falta de legislación al respecto o falta de que se hace cumplir la legislación. No, hay legislación, pero no la cumplen. O sea que el problema es una falta de autoridad que no, hace no, que no no hay falta de autoridad, hay una autoridad, pero para ciertas cosas. Por eso, pero falta de autoridad que actúe legítimamente en lo que tiene que actuar. Así Por es. ejemplo, a mí me llama la atención cuando usted hablaba de esto de la construcción vertical, porque obviamente mucha gente dice, bueno, pues hay que aprovechar el espacio para arriba. Sí. Pero también usted señalaba en un artículo recientemente que está bien, pero en calles más anchas, en infraestructura preparada para que donde antes había una casa y una familia, ahora van a haber 30 o 40 familias. Y ojalá fuera y 30 o 40 vehículos. Ojalá solo fuera vivienda. Sí. El problema es que es multiusos. Igual hay vivienda, como hay oficinas, como hay industria, como hay serie de cosas en esas torres. Claro. Entonces hay una multiplicidad de usos, que también trae una multiplicidad de carros y camiones y tipos. Y como le digo, lamentablemente todo lo concentraron en la zona 10. Entonces ahí se fue formando una centralización de todas las actividades, centros comerciales, bancos y una serie de cosas que son atractivos para el tránsito. Entonces, de ahí tenemos el área metropolitana, pues, que se expandió sin ningún control también. Y entonces todo ese tránsito que viene, que la carretera El Salvador, que la carretera nada menos que a Misco, hay 500,000 habitantes ya, pues, y más allá otros tantos. Quiere decir que Guatemala, el área metropolitana ya tiene casi 4 millones de habitantes. Claro. La ciudad de Guatemala apenas tiene 100,000, 1 millón. Claro, pero ya prácticamente usted no ve la diferencia entre Guatemala y Misco porque está todo poblado. Pero las actividades sí son las que vienen para acá. Claro. Porque las actividades las han concentrado aquí. Son ciudades dormitorios prácticamente en que el están fondo, entrando las en las mañanas y yéndose en la tarde. Pero Ledón es lo que trataba de evitar. O sea, la idea era generar una serie de polos urbanos que cada uno se desarrollaran y evitar que la ciudad de Guatemala fuera la concentradora de todas esas actividades. Pero esto es parte de un plan nacional, entonces, arquitecto, porque obviamente pues aquí cada municipalidad, bueno, ahora antes las municipalidades no tenían fondos, ahora tienen fondos a través del IVA Paz y todo esto. Desafortunadamente se roban mucho de esos fondos los señores alcaldes corruptos, que hay muchos y muchos obviamente no, pero no se ha cumplido necesariamente esa descentralización, porque en la ciudad capital, usted mencionaba, se concentra el 68 o 70% del empleo, el 80% de los vehículos, de oportunidades, de todo. El municipio de Guatemala sigue siendo dijéramos, como médico diríamos que sería el punto del cáncer. Sí, es el foco. El foco del cáncer de la ciudad de Guatemala. Claro. Y todo lo demás son las ramificaciones del cáncer de toda la ciudad, que para lograr, así me hablaba una persona que mire, componerlo no lo voy a poder componer. Yo le dije, imposible, eso solo lo compone el jefe que está a cargo de esto.
Pero si seguimos así, vamos a tener que esperar que venga otro jefe y que decida esto de otro modo y que sepa qué es lo que hay que hacer. Pero para entonces creo que Guatemala ya, como digo, ya entró al colapso. Porque aquí estamos hablando de tránsito, pero tenemos el problema de agua. Claro, basura. Basura, el agua. Hay muchos que están viviendo del subsuelo, pues, y ese se va a acabar, porque son las capas freáticas, tienen un límite de vida. Y han ido bajando. Y han ido bajando, claro, porque originalmente existía aquí lo que se llamaba el Plamabaj, que era el plan metropolitano de agua, que traía agua de muchos ríos del área de nacionales y se concentraban en la ciudad de Guatemala porque ya se sabía que aquí iba a haber necesidad de agua. Pero ¿qué pasó? Contaminaron todos los ríos, no siguieron el proyecto y contaminaron los lagos. Por ejemplo, el lago de Matitlán era un foco para poder tener agua, que ya lo contaminaron. Y el lago de Matitlán era importantísimo en ese plan. Claro, pero ese está prácticamente Desechado, perdido. claro. Entonces era nuestro estanque para poder tener agua era este. Y siguen teniendo agua de la capa freática, pero esta tiene un límite. Un día tanto, lamento por mis nietos, que van a sufrir mucho porque no va a haber agua. Bueno, acuérdese que con toda esta construcción se va disminuyendo la capacidad de Además, la absorción. capacidad de absorción también. Sí. Estamos al día pavimentando el suelo y vamos a tener poca capacidad de absorción. ¿De dónde principalmente llega el agua a la ciudad de Guatemala en este momento? Mire, arquitecto? el primer proyecto que se hizo fue el Sayá Pizcayá y solo Pizcayá creo que logró entrar y los demás todos están usando el agua freática. Solo Xayá, pero solo Pizcayá, Solo prácticamente, Pizcayá, ¿sí? Xayá no Y se el dice. resto a base de pozos y Así pozos es. y pozos, ¿verdad? Así Pero es. ese es un problema muy serio, arquitecto. No le digo pues que ya colapsó. Olvídese de los carros, agua. Si vamos a la basura, pues ese es el gran problema que tienen ahorita, que ahora quieren prohibir, quieren que lo van a componer prohibiendo los plásticos. Ese no es el problema. El problema es el ordenamiento a las personas de separar sus basuras. Que ya era un bote para plásticos, un bote para productos de diferentes tipos. Y que todo el mundo cumpliera con esa función. Entonces ya pueden agarrar los plásticos y los pueden reciclar. Pero no es necesidad que los tiren, que los prohíban. Esa es una cosa absurda que estoy viendo. Que tienen razón los señores que están protestando en qué va a ir la comida o ciertas cosas ahora. Pero Claro que esto es cultural, ¿verdad, arquitecto? Porque mire qué triste es cuando usted mira de cualquier vehículo, de las camionetas Así del es. transporte urbano, de vehículos de lujo, y de repente ve que salen las manos y tirando plásticos, tirando botellas, tirando yo estaba de todo. poniendo ahorita la siguiente etapa de Guatemala es la educación. Pero no solo la educación de cómo actuar, la educación es tener la gente capacidad. Pero esa es una cosa que le decía, el caso de Trump. Ahorita acaba de suspender la formación de la industria del Ford en México. Y también ya comenzó a trabajar lo que es el muro, ya que va a pedir él, va a deshacer todo lo que son las visas y va a escoger su personal. Eso va a traer como consecuencia una cantidad de gente en Guatemala que puede ser que suceda lo que sucedió para el terremoto. Y como la ciudad de Guatemala se comenzó a formar el centro de la economía metropolitana y nacional, aquí se va a venir otra vez una masa de gente. ¿Qué trabajo les vamos a dar a todo esto? Quiere decir que el problema número uno ahorita para mí es la educación. Formar a toda esa muchachada que hay ahorita, patojos, que andan metidos en las maras y todo eso porque no tienen otra cosa para poder conseguir su dinero, para formarlos, para que puedan tener una actividad económica, más que los adultos, los jóvenes. Necesitamos formar a los jóvenes. Necesitamos formar a los jóvenes. Pero ese es un asunto que debería estar dirigido desde el plan de desarrollo urbano. Bueno, y en parte la descentralización, ¿verdad, arquitecto? Y verdaderamente la ciudad de Guatemala, ya ha hablado usted de 4 millones de habitantes, ¿no? En un país que tenemos entre 16 y 17 millones, casi que el 25 o 30%. Están en el área metropolitana. Están en el área metropolitana. Los índices de pobreza, se habla mucho que allá afuera, San Juan, Atitán y muchos lugares son muy pobres. Pero aquí en la ciudad de Guatemala encuentra uno una Aquí tremenda tenemos el pobreza. 80% de la persona que vive en la economía informal, pues, Claro. que son los que viven de lo que cae.
Pero ese es un problema muy grande, es un problema muy serio que yo creo que trasciende más allá incluso de la autoridad municipal, sino que es un problema auténticamente nacional, que no tenemos un plan de desarrollo, porque ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿De dónde van a trabajar si no hay fuentes de trabajo? No, aquí hace falta hacer un plan económico. La ciudad, el país tiene que entrar a planes económicos, definitivamente. No, mire, Guatemala está viviendo un momento muy difícil y viene más difícil. Y viene más difícil. Viene más difícil porque estamos teniendo, mire, Costa Rica se está llevando todas nuestras empresas, porque aquí ya no tienen capacidad. No hay forma de hacer aquí nuestras. Ahorita se quedan de ir para esas empresas. Incluso Nicaragua. Nicaragua está jalando también mucho allá porque se sienten más seguros, se sienten con mayor protección. Nicaragua y Costa Rica también. Costa Rica acaba de hacer una relación directa con Panamá, que van a formar un eje de transporte y todo lo demás, con todo lo que tienen ahí, y aquí todavía seguimos sin ningún plan. Bueno, hablando de transporte, arquitecto, uno de los grandes problemas obviamente que surge inmediatamente es porque ¿por qué tanto carro? Pero por otro lado, no tenemos nosotros verdaderamente transporte público suficiente. El que existe es muy malo, muy corrupto, porque ya ve que se han invertido miles de millones de quetzales en la corrupción. Ojalá que la investiguen al transurbano, ojalá que investiguen todas esas cosas que se han hecho mal. Pero para fin práctico, el guatemalteco no tiene en qué transportarse, que no sea un subcarrito, una moto, incluso ojalá una bicicleta. La moto se volvió no, la bicicleta está bien. Ojalá una bicicleta. Sí, pero el otro día por poco me mata una bicicleta porque me tiró encima la bicicleta, porque me tiró para un lado, pues. Sí. Y a los ciclistas los matan también los otros. Los matan a uno, pues, porque me tiró la bicicleta encima y iba ya un carro al lado. Es decir, no hay ni siquiera vías para bicicletas. Muy bonito andar en bicicletas, pero no hay vías para bicicletas. Claro, no hay respeto tampoco, no hay cultura. Pero tampoco hay vías para bicicleta, pues. Sí. La única que sí es la que está en la Facultad de Medicina. Pero de ahí para allá no hay. Entonces, ahora, en esta parte del transporte, ¿cuál diría usted que son las soluciones que se ven? No vamos a entrar a fondo porque es un tema que por sí solo lo vamos a tratar. Hemos trabajado con varios colegas y que estamos trabajando unos proyectos y sí estamos hablando sobre el tren, el metrotren. Sí, de superficie. Y volver a recuperar el tren también otra vez. Es decir, para evitar el camión tráiler que ha venido a afectar el sistema de transporte. Pero creo que los trenes en Europa son lo mejor que hay para el sistema de transporte, ya sea de personas o de productos. Claro. Aquí no. Aquí nos volamos. Se dejó abandonado. Se dejó abandonado, ocuparon las vías de tren para hacer todo lo que son los grupos de vivienda de la línea del ferrocarril, que se llama la línea del tren, que son zonas de vivienda que utilizaron la tierra del tren, ¿verdad? La usurparon, Ahí están, pero sí es recuperable, o sea, con una decisión política. Mire, aquí hay un plan horrible que hay que llevar a cabo, pero hay que llevarlo a cabo, que es la recuperación de las áreas marginales. Uh-huh. Es lo que acaba de pasar ahorita, la tragedia en el asentamiento Colón Argueta, los derrumbes de Cambrai, claro. Todos son por falta de un plan. Cierto que son pobres, pero necesitan una dirección técnica. ¿Cómo pueden hacerlo? Yo me acuerdo que nosotros trabajamos para el terremoto en lo que se llamaron los lotes con servicio, que era darles lote, pero tenían agua, claro. Tenían luz, tenían drenaje, y ellos poco a poco iban haciendo sus casas. Pero la idea es que, como no teníamos fuerza para hacer las casas, pero bueno, les damos la parte urbana, para que ellos pudieran construir en zonas seguras y adecuadas, que es lo que no se hace ahora. Que es lo importante lo que usted menciona, que sea en zonas seguras, no en laderas, no en barrancos que están sujetos a... No, mire, el caso de deslaves. Yo cada vez que me dicen que van a quitar el puente de Belice, digo, a la gente que vive abajo, ¿qué va a hacer? Y está lleno de gente abajo. Es una cantidad de gente la que vive ahí. Claro. No, ya sé que muchos de los que estaban en la orilla del puente ya se fueron, pero son gente que se traslada obligadamente por las circunstancias, pero no hay un plan que se los lleve y los ubique, los dejan que se vayan. Bueno, ya ve usted el lamentable caso de Cambrai, que fueron trasladados a otro lugar, a unas viviendas que fueron pagadas, entiendo yo, de nuevo la corrupción, ¿verdad, arquitecto? Porque esas casas llevan un año
y ahí están iguales. Sí. Los pobladores no las ocupan porque dicen, miren, esto es peor que donde yo estaba. Sí, pues. Y gastaron un montón de dinero en propaganda, un montón de dinero Que son en unas casitas que no sirven. que son para una familia recién casada, pues ahí hay familias ya formadas. Pero ni siquiera para eso, entiendo, arquitecto, porque los señores no han querido pasarse a vivir ahí porque no quieren arriesgar su vida. Vienen de un lugar terrible y ahora quieren ir a otro, todavía menos, ¿verdad, arquitecto? Los geólogos me decían para el terremoto, me dije a un geólogo, mira Alfonso, lo que más me preocupa es la falla de Santa Catarina. Esta no se movió. Se movió la de Misco, pero esta no. Y un día tanto les va a dar un susto, porque ahí están construyendo. Exacto. Ahí, el primero es este, el primer avisito. Imagínese. Exacto. Bueno, que ese es un hecho, que Guatemala es una zona, desafortunadamente, una zona en fallas, ¿no? Que Pues yo tengo todo el plano de fallas, claro. y ahí construyen. Es que igual que el barranco de... Pero eso alguien lo permite, ese alguien pues son las municipalidades, o a veces ni siquiera se hacen de la vista gorda y no evitan, ¿verdad? No. Porque, mire, como ese término populismo ahora es tan amplio y se usa para todos lados, hay muchas medidas populistas que se permiten con tal de quedar bien con la gente, ¿no? Así es. Pero no estamos viendo que los están poniendo en un riesgo y que entonces eso en un momento u otro lo vamos a tener. Arquitecto, aquí quisiéramos seguir platicando con usted y lo vamos a hacer en otra oportunidad, pero el tiempo ahora nos ha corrido. ¿Cuál quisiera usted dejarle a nuestra audiencia en Acción Positiva como el mensaje más importante, su inquietud más importante en este momento? Mi inquietud, sé que va a ser difícil porque el caso que me han presentado unas personas que tratan de que yo los ayude, pero les digo yo no puedo hacer nada. Pero sí, existen varias estructuras en que la gente puede exigir su desarrollo de sus zonas como deben de ser, pero bien dirigidas, no malinterpretado el proceso. O sea, si consiguen ellos, porque existe, por ejemplo, alguna asistencia técnica adecuada, tal vez se pueda llevar a cabo, pero por ahorita, como están las cosas, veo difícil. Imagínese que usted, que es un hombre con esa experiencia, que ha dedicado al estudio de ello, lo mira así, con esa claridad. ¿Cómo estará toda la gente que realmente no tiene ninguna claridad y sigue expuesta a que nuestras autoridades sigan fallando? Desafortunadamente, muchas veces con fines perversos también, de usar la tierra para su beneficio. La tierra es lo peor que están usando, así la llamo claro. yo en mi último artículo, que se llama, si usted leyó la última columna que hice en Prensa Libre, que están jugando a un jueguito que se llamaba ¿Quién quilete, yo machete? ¿Quién quilete? Yo machete. Yo machete. Ese es el que se juega aquí en Guatemala. Pues le vamos a buscar ahí el camino. Vamos a agradecerle al arquitecto que nos haya acompañado esta noche. Lo más importante, creo yo, es el mensaje que los ciudadanos somos los dueños de este país, que tenemos que tener la capacidad de exigirle a las autoridades nacionales, municipales o a las que corresponda, que sean totalmente responsables, totalmente conscientes, que pare el saqueo de Guatemala y que todo lo que se haga sea en beneficio de los guatemaltecos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchas gracias, doctor. A usted, arquitecto, muy agradecido. Gracias. La vez que tenemos.